Paz y bien. Repito el saludo con que nos recibió Fray Teodoro a las puertas de este monasterio. Es el saludo proverbial franciscano, el mismo que seguramente dieran a Colón cuando llegó aquí, o si no es paz y bien sería Pax et Bonum, en latín, ¿no? Seguramente. Así que de igual modo les recibimos a ustedes a esta primera mesa redonda del tercer encuentro de Res Hispánica, porque no hay dos sin tres, así que aquí estamos. En España, en la hispanidad, vamos a decir, estamos hechos a todo. Estamos hechos a todo, que hasta fuimos imperio, y no sé qué otra cosa puede ser mayor geopolíticamente hablando. Por eso aquí puede darse lo mejor y lo otro. Siendo ahora un gusto presentarles esta mesa y estos dos participantes, luego daré una pequeña charlita. Tenemos a una valiente humanista, Irene Gálvez, tengo la ocasión de otra vez contar contigo en una mesa, un año pasado, ¿no? Y a un enciclopedista en la de las redes, que es José Manuel Cruz. Creo que somos humanistas, hispanistas, etiqueta negra, ¿verdad? O pata negra, como queráis, eso es mejor, ¿no? Bueno, pata negra también, ya que esto es una res, pues también le viene bien, ¿no? Bueno, entonces, permítanme una pequeña charleta respecto al tema de esta mesa, que es Hispanidad hoy. Bueno, Hispanidad hoy, Hispanidad presente. Lo que ocurre con la Hispanidad y con el presente es que solo vivimos el presente. Es evidente, ¿no? El presente continuo o continuado. Hispanidad siempre, yo creo, bueno, no yo creo, estoy convencidísimo, es una corriente que fluye, y no se preocupen que no voy a hablar de géneros fluidos ni nada por el estilo, desde hace mucho tiempo. No voy a ser categórico, tomen esto como unas reflexiones a vuela pluma para incitar a un diálogo. Entonces voy a resumir o ceñirme a 3 puntos, y brevemente. Si naces en la esquina del mundo, conocido, en el Finisterre, es una tentación salir, expandirse, permear, porque igualmente eres permeado. Y al final, pues te das la vuelta al mundo. O aunque sea la esquina, ¿no? Lo que no debes hacer es quedarte castigado en esa esquina, porque aún así puedes viajar imaginariamente, aunque sea desde un lugar desconocido de la Mancha. Reconozco que recurrir a los 14.000 años de las cuevas de Altamira puede resultar difuso y ventajista. Pero el gran historiador Antonio Domínguez Ortiz, en uno de sus últimos trabajos como Testamento, España, 3 milenios de historia, ancla como mínimo un punto de partida de señalización histórica con la fundación fenicia de Cádiz, la primera ciudad europea, dicen algunos, ¿no? En el año 1104 a.C. Pero ¿para qué vamos a quedarnos con 3.000 años? Podemos subir un poco más la apuesta. Podemos decir, por ejemplo, 6.000 años antes de Cristo. Bueno, hay una teoría, bueno, más que una teoría, de un par de señores que publicaron en el 2006 sendos estudios sobre la huella de genética de los moradores del norte de la península ibérica en Irlanda y Gales. Y hablan de eso, de oleadas, un tal Stephen Oppenheimer habla de incluso 15.000 años, o sea, coincidiendo con la Altamira, y luego está Brian Sykes, que pues se contenta con los 6.000 antes de Cristo. Estos señores no son los cantamañanas, ya que eran profesores, genetistas, científicos de Oxford, ni más ni menos. ¿Se imaginan ustedes a un profesor decano de Oxford diciendo estas cosas y además comprobando que hay una coincidencia de patrón genético entre británicos, concretamente irlandeses o galeses, con españoles, entre un 70 y un 95%, más que con vikingos y anglosajones? Por lo tanto, eso ya nos lleva a pensar que la permeabilidad de la península ibérica, las ganas de salir, de expandirse, es un poquito anterior, bastante anterior. Bueno, miren ustedes, Tácito, en su obra Agrícola, que no es una obra de agricultura, aunque no parezca, está dedicada a su suegro Julio Agrícola, gobernador de Britania,
Me llama la atención la semejanza de la tribu de los siluros, una de las más de resistencia que pusieron a Roma, con los habitantes íberos. O sea, pelo ondulado, oscuro, percetrina. Bueno, puede parecer muy frívolo, pero ustedes han visto La marca del zorro, la película, por ejemplo. Catherine Zeta-Jones. ¿Por qué es tan creíble como mexicana? Pues esta señora nació en el sur de Gales, que es donde estaba el pueblo de los siluros. Así que ahí tiene usted cierta explicación de parentesco. Dejando de lado a Tácito, que ya le digo que empieza a haber esa relación, ese parentesco que se ha comprobado genéticamente con los habitantes del norte de Iberia, pues en el siglo XVII el padre Luis Alfonso de Carvalho, Astur de nacimiento, Cangas de Narcea, escribe en 1613 en Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias, que ni más ni menos habla que los asturianos fueron los que llegaron a Gales e Irlanda, ¿no? Él dice que en Inglaterra se pueden encontrar lugares con los mismos nombres que hay en Asturias. Por ejemplo, Pravia, Luco, Tineo, no sé dónde encontró esto, pero bueno, yo que tengo ascendencia en Salas, que está pegado a Pravia, pues me gustaría tener algo tangencialmente que ver con Catherine Zeta-Jones, aunque solamente sea por eso, pero bueno. Bueno, mire, si non è vero o ibero, è ben trovato, ¿verdad? Bueno, pues entonces estos señores, Oppenheimer y Sykes, pues en el año 2006 uno escribe La sangre de las islas y otro Los orígenes de los irlandeses o británicos. Así que ya van viendo que podemos presumir de esa ascendencia. Bueno, también es verdad que en uno de los podcasts, donde yo también estoy mirando estas cosas, pues hay un tipo que escribe y dice, soy estadounidense, pero vengo de Irlanda y en mi familia existe la leyenda de la creación de Irlanda por los milesios. Los milesios eran los supuestos españoles. Quiero terminar este primer apartado, con una pequeña relación muy divertida. Hay un libro que se llama El libro de las invasiones, escritos en el siglo XI en Irlanda, donde los primitivos habitantes de Irlanda, los Tuatha Dé Danann, los hijos de la luz, de la madre Dana, pues tienen 3 sucesivas invasiones. Es muy curioso porque, bueno, ya digo que esto viene de leyendas narradas por druidas, ¿no? El tiempo hasta que estos monjes las escriben. Entonces, por ejemplo, dice que la primera invasión fueron 3, los Firbolg, hombres de los sacos, que, habiendo sido esclavos egipcios, eran rudos pero poco preparados. Es de notar que el líder de los Tuatha, o sea, de los originales irlandeses, ya blandía una espada mágica. Luego aparecen los Fomor, unos cíclopes que aún con un solo brazo y una sola pierna parecían indestructibles, acaso por el detalle de que su jefe, Valor, poseía un ojo maléfico que aniquilaba a todo aquel capaz de mirarlo. Luke, el dios sol de los brillantes, por delante de este celta, aprovechó que el monstruo dormía para darle tal golpe con una piedra que el ojo viró hasta el pescuezo. De manera que cuando se despertó e incorporó, su ejército fue mermando como mosca. Claro, miraba para atrás. Y ya el último pueblo, que fue lidiado que lidió con estos hijos del sol o de la luz, eran los hijos de Milit o Milesios, procedentes de las tierras de Iberia. No contaban con espadas mágicas, pero sí de hierro, y parece que fue suficiente para acabar con la buena estrella de los Tuatha. Es decir, que hasta en las fuentes míticas irlandesas está esta huella de Iberia, del norte de la península. Bien, pues eso es un presente continuo de hace unos miles de años. Yo también quiero notar, que eso no es nada original, ¿verdad?, que hay 3 imperios mediterráneos occidentales civilizatorios: Grecia, Roma, España. Y con puntos en común, como pasándose un testigo, una forma de hacer que se hereda, ¿no? Por ejemplo, el imperio helénico, desde la muerte de Alejandro hasta la muerte de la faraona Cleopatra, pues ¿qué hace? Crea polis, crea ciudades.
donde va avanzando, ¿no? El ejemplo más claro es el de Alejandría. Y también trasladan su cultura, la biblioteca de Alejandría, y algo más, porque Cleopatra era más griega que egipcia. La nariz no sé, pero desde luego el nombre Cleopatra es Dios, es gloria de su padre, gloria del padre, ¿no? ¿Qué hizo Roma? También crea ciudades, no crea colonias, crea provincias. Y hace lo mismo, traslada también a las provincias su mundo y su cultura. España tampoco creó colonias, sino virreinatos, capitanías, provincias, trasladando, siguiendo y enriqueciendo ese modelo civilizador. Esos tres centros de irradiación trasladaron sus esquemas culturales a modo de testigo, como digo. Y podemos sintetizarlos en tres obras literarias, cada uno correspondiente a ese imperio, por así decir, o esa idea. Grecia, Odisea; Roma, Eneida, aunque es verdad, aunque es latín, Eneida debe mucho a la Ilíada, demasiado a lo mejor, ¿no? Pero si extendemos la impronta latina, romana, al espacio itálico completo, evidentemente en ese renacimiento de Grecia y Roma, ya con una lengua romance, como es el toscano, pues sería la Divina Comedia de Dantes, una obra sincrética maravillosa. Y por supuesto España, el Quijote. Si se fija, son tres libros de viaje, tránsitos, rutas expansivas de madurez de una civilización. De esos tres faros, solo el caso español, hispánico, sigue, vamos a decir, orgánicamente vivo, ya lejos de aquella mentalidad de conquista. Quizá porque fue un potente filtro y a la vez catalizador de los anteriores. Lo que dijo no hace mucho María Corina Machado en el Foro de Patrios, que de alguna forma lo que llevaron los españoles en su momento, los tres anclajes importantes que corren cierto peligro, ¿no? más que cierto, que son la filosofía griega, el derecho romano y la religión judeocristiana, en el sentido, por ejemplo, de dar valor a la mujer y a los niños. María Corina Machado hace especial hincapié en algo más básico, muy de cuenca mediterránea, vamos a decir. Piensa, ojalá, van a triunfar porque las madres quieren tener de cerca otra vez a los hijos, la familia y la madre, antiquísima marca mediterránea, casi divinal. Recuerden la impronta de la diosa madre, la diosa blanca, en las primitivas culturas matrilineales de la cuenca. Este símbolo nuclear de la madre se refuerza en insistir que se trata también de una batalla espiritual, y no es casual que ella invite a un rezo tan mariano, tan católico, como el del rosario, de tantos que la gente le da cuando podía salir a la calle y subir en aquella furgoneta. Tanto que ella dice sentirse madre de millones de hijos. O sea, apela a la intervención con el rosario de la Virgen Madre, la Teotocos, la Madre de Dios y Madre de todos para el catolicismo, la hiperdulía mariana. Como ven, se trata de una marca muy mediterránea, hispánica como herencia católica también, resistencia de valores incunables, y pacífica con el rosario, de ahí el Nobel, probablemente, ¿no? Bien, pues ya quedándonos en el presente continuo mucho más cercano, se acordarán ustedes la que se armó en el año 92 con las conmemoraciones del quinto centenario. Yo hice un estudio en aquel tiempo del reflejo en la prensa internacional del caso del quinto centenario. En el Herald Tribune, en The Economist, The Monde Diplomatique, etc. Y lo que dominaba era eurocentrismo, por así decirlo, ¿no? Pero lo mejor y lo peor, el caso de España, incluso Génova, que reclamaba también tener su derecho por el tema de Cristóbal Colón. Y en todo caso, lo que venía de América eran defensas, pues eso, del indigenismo y reforzamiento de la leyenda negra. Esto ahora mismo, en la actualidad, lo contradice, muy al contrario, que estamos poniendo el foco en Hispanoamérica. Realmente lo interesante que está pasando ahora es Hispanoamérica. Porque España, pues estamos en la UBI ahora mismo, pues tampoco tenemos mayor interés, yo creo, ¿no? Pero es curioso cómo desde allí, justamente, hay una resignificación y una revisión de lo hispánico, ¿no? Por ejemplo, no sé, el mexicano Juan Miguel Zunzunegui, que nos pide que no digamos América española, porque eso es como depender de un país, sino de que fueron, o de alguna forma son, España americana, igual que aquí somos España europea, porque más o menos a la vez se va formando la España europea y la España americana.
o por ejemplo el profesor Edith Cárdenas del canal México antes de México, el argentino Patricio Lons, o un canal de YouTube que me encontré el otro día, La Guardia del Lobo, creo que es paraguayo, donde defienden que hay que volver al modelo y ejemplo de Isabel la Católica, el pasado 12 de octubre. O sea, imagínense cómo están las cosas comparado con lo que está ocurriendo pues aquí. Bueno, pues en principio hemos llegado hasta la actualidad insisto, yo pienso que ahora mismo las cosas más interesantes o la oleada o la ola viene de Hispanoamérica y quizá lo que pase allí pues vaya a influirnos en lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Quizá no en mucho tiempo. Pues vamos a pasar a presentar y a que nos hablen pues Irene Gálvez, que pues aparte de ser una humanista de cabecera en Candil Radio y en la prensa también, en Almería, también tuvo un protagonismo que me gustaría que nos comentara un poco en el Parlamento Europeo como ponente con el tema de la amnistía. Y bueno, pues siempre es un placer atenderte a lo que digas, así que por favor. Pues muchísimas gracias. Y más en este entorno que es inspirador y conmovedor. Yo estoy profundamente emocionada porque, vamos, no puedo creer estar aquí en este monasterio y con todos vosotros. Perdón. Siguiendo con lo que tú has dicho, que el movimiento que hay desde Hispanoamérica, nuestros hermanos hispanoamericanos, de revisar la hispanidad y aprender de verdad nuestra historia, pues volvemos a lo mismo, que es una de las columnas vertebrales de la hispanidad. No hay centro ni periferia, todos somos la hispanidad. Y da igual que sea en Quito, que sea en Filipinas, que sea en Madrid, que sea en Cuenca. Y eso creo que es un matiz muy importante que nos caracteriza. Porque yo lo que quería contarles esta tarde, desde el año 1989, cuando cae el muro de Berlín, que a veces todos nos centramos en eso, pero nos olvidamos que al mismo tiempo en China el gobierno chino reprimió lo que fue un momento de esperanza para salir del totalitarismo allí. Y creo que eso, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido desde 1989, es importante que lo recordemos y lo tengamos presente, entre otras cosas, para entender mejor qué es lo que viene pasando desde el año 2000, en el siglo XXI. Y quiero sobre todo hablar de esperanza. Creo que la hispanidad, con toda su evolución y en el debate de las culturas, hay un término que a mí me pone los pelos como escarpias, que es lo de multiculturalismo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Sometimiento a qué? Creo que todas las culturas, aprendiendo historia, leyendo, hablando, todas las culturas tienen un punto de diferenciación que es cómo se considera, valora y respeta la vida humana y sobre todo la vida del otro. Y ahí es donde nuestra civilización hispánica tiene mucho que decir en este momento que necesitamos encontrar esperanza, que es de eso de lo que yo quiero hablarles esta tarde. La hispanidad es una fuente de conocimiento y de búsqueda de soluciones prácticas y de búsqueda de esperanza. Que no nos desespere lo que es cómo se organiza y gestiona el poder y la política, que parecen lo mismo, pero no lo son. Como tú decías hace un momento, estamos en la UBI. Vale, pero no estamos muertos. Y mientras hay vida, lo que nos enseña la historia de España siempre y la historia de la hispanidad es que por muy complicada, por muy abruptas que nos parezca la situación, nosotros nunca nos rendimos, jamás nos rendimos, nunca nos hemos rendido. Así que ahora muchísimo menos. Y dentro de eso hay una herramienta que es fundamental porque nos ayuda a pensar y a comunicarnos, que es la lengua. En el documental La Hispanidad, Canción de Vida y Esperanza, una de las intervinientes dice: el lenguaje, o sea, la lengua española es nuestra fortuna, una lengua que está viva y que continúa mestizándose. Igual que la hispanidad dio a conocer al mundo cómo era el planeta Tierra, cómo son los mapas mundi, gracias precisamente a su labor civilizadora, pues la lengua española nos pone en el debate de las culturas mundiales ante la realidad de la naturaleza humana, porque el pensamiento español nunca ha renunciado
al sentimiento y al pensamiento, a la espiritualidad y a la vida cotidiana. Y eso tenemos que rescatarlo y ponerlo en valor. El mal es el mal, como nos enseñaba Aristóteles. ¿Qué es la política? Aprender a diferenciar el bien del mal. ¿Y cómo se logra eso? Con educación y cultura. Antonio Escotado siempre decía que la principal riqueza de un país no es rico porque tenga petróleo, diamantes, oro. No, es rico porque su sociedad, su individuo, tienen acceso a la educación y a la cultura, que no se pueden separar. Y yo quiero hablar de eso, de esperanza, y de que analicemos términos con los que nos están continuamente bombardeando, y por supuesto teniendo en cuenta la irrupción de Internet y las redes sociales, que todo eso todavía estamos que no sabemos muy bien dónde colocarlo. Y hay términos como, por ejemplo, globalización y globalismo. Globalización es lo que dio a conocer la hispanidad, poner en contacto a todo el orbe. No olvidemos nunca que el Océano Pacífico es conocido en la historia como el lago español. Y eso tiene un trasfondo muy importante. No por tener una interpretación grandilocuente de nuestra historia, sino de la responsabilidad que eso significa. Y de todo lo que ha puesto en contacto la hispanidad. Hemos puesto en contacto el griego, el latín, con el náhuatl, con el tagalo, incluso con el maorí, con el japonés. Y hablando de leyenda negra, hay una nueva versión de una novela muy conocida en el mundo anglosajón que se llama Shogun, una producción magnífica, estupenda, y hay una escena en la que el piloto inglés, Blackboard, le explica a Toranaga qué es lo que es el Tratado de Tordesillas. Y claro, ¿cómo lo hacen en la serie? Pues rezumando leyenda negra. Por favor, supérenlo ya de una vez. Supérenlo, ingleses, franceses, todos, supérenlo. La realidad es la que es, nuestra historia es la que es. Estamos basándonos en hechos históricos que nos pueden gustar más o menos, pero esa es la realidad. Y la realidad es que la hispanidad tiene un valor que nuestra reina Isabel, la reina por antonomasia, nunca me cansaré de decirlo, es que las personas con las que se encuentran Cristóbal Colón y los marineros de las tres carabelas, cuando vuelven, la reina que dice, ¿qué es lo que se plantea? Tienen alma, son personas, crean en lo que crean, piensen en lo que piensen y hagan lo que hagan, porque claro, hay que tener también en cuenta el choque cuando aquellos españoles que empezaron a llegar se encontraron, por ejemplo Hernán Cortés, se encontraron con aquellos sacrificios, aquellas costumbres, hombres curtidos en guerra, en el ámbito, no se puede hacer presentismo, por supuesto, ese es otro factor que la hispanidad también tiene que aportar. No se puede hacer presentismo para conocer la historia. Hay que ser honrado intelectualmente y honrado con las fuentes. La memoria es algo muy personal y está sujeto a las subjetividades que tenemos cada uno. Entonces, en ese aspecto de encontrar soluciones prácticas a la crisis de recesión histórica, que parece que no hemos aprendido nada, ya no digo de hace 4 siglos, del siglo XX, por favor, 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, los totalitarismos, la banalidad del mal que nos enseña Hannah Arendt. O sea, no hemos aprendido nada. Globalismo y globalización no son lo mismo. Globalismo en el sentido de someter a la gente a la agenda 2030. O sea, tú naces, nuestros hijos, nuestros nietos nacen ya con una agenda, no tienen responsabilidad sobre su vida. Esa es una de las palabras con las que nos están machacando continuamente. Luego, la manipulación del término humanismo. Humanismo no es humanitarismo igual que bondad, o bueno, no es lo mismo que buenismo. Y eso lo están utilizando muchísimo, constantemente, en todos los sistemas políticos, de ahí la degradación de la democracia que se hace desde dentro de sus instituciones. Ahí tenemos también un campo de actuación fundamental. De esa manera, con la sacralización de las ideologías políticas, no es lo mismo ideología política que pensamiento político. Y si de algo tiene el humanismo, y el humanismo español que va paralelo a la hispanidad, es cuestionar el poder, la naturaleza del poder, sin engañarnos con lo que es la naturaleza humana y la condición humana. Tú, para formarte como ser humano, como individuo, necesitas de educación y cultura y de unas condiciones de vida mínimas. Entonces, no podemos renunciar a eso bajo ningún concepto.
Educación no es adoctrinamiento, educación es libre pensamiento. ¿Cómo están nuestras universidades? La universidad no puede ser un lugar donde te digan qué pensar y cómo pensarlo. Es donde se tienen que debatir todas las ideas y que se reavive lo que es la duda razonable, que es imprescindible. La civilización hispánica, que es nuestra cultura y nuestra, no nos tiene que acomplejar. No puede ser que nos infundan esa idea. O sea, lo que es, yo no lo entiendo. Cómo en nuestro país, desde el poder y la política, nos están machacando continuamente con rechazar nuestra bandera, que nos une a todos, rechazar nuestro himno, rechazar nuestra historia, rechazar nuestros museos, rechazar todo. ¿Pero por qué? Porque es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la hispanidad cuestionó como nadie, al cuestionarse a sí mismo como imperio, el rey Carlos I, para la conquista y el avance durante 6 años, para analizar si lo que se está haciendo es legítimo, se está haciendo bien y cómo se está haciendo. Inspirado en lo que su abuela ya había dicho. Nos encontramos con otras personas, otros seres humanos que tienen alma. Por lo tanto, todos somos iguales y estamos protegidos bajo el mismo código jurídico. La única igualdad que ha conseguido el ser humano es ser exactamente iguales con un código jurídico. Todo lo demás es con otra intención, que siempre es el sometimiento. Por eso, todas las culturas no son iguales en cuanto a valores y a respetar y valorar la vida humana y nuestra capacidad de generar, porque cuando no tenemos un cuestionamiento, un freno, los desastres que podemos desencadenar los seres humanos son aterradores y lo estamos viendo día con día. Y entonces caemos en cosas como las ingenierías sociales que estamos sufriendo, la manipulación, el bombardeo continuo con la propaganda, el etiquetar a la gente. Tú eres de derecha, de izquierda, para arriba, para abajo, verde, amarillo, género fluido, no fluido, sólido, líquido, gaseoso, no sé. Y de ahí la importancia del lenguaje. Tanto el lenguaje no verbal, la forma de estar en el mundo, como el lenguaje a la hora de debatir. Es increíble que en el sistema educativo español pues no tengamos asignaturas tan importantes como la retórica y la oratoria. Saber debatir. Ya no se debate en los medios de comunicación, los debates que vemos en televisión, aparte de las personas nada formadas y que están ahí para defender a un partido político, a una posición o a un personaje lamentable de la política, pues poca calidad hay ahí. Y eso nos perjudica a todos. La gente no se da cuenta que en el día a día eso también nos perjudica. Y hay algo con lo que nunca jamás podemos jugar y es negar la naturaleza humana y jugar con ella. No somos Dios, somos unos seres con limitaciones, igual que en el planeta en el que habitamos tiene unas limitaciones y hay que cuidar de los recursos que tenemos porque no son infinitos. No convertir el cuidado del planeta en el que vivimos, que en eso la hispanidad, por supuesto, también tiene mucho que decir, no convertir al ser humano como en una especie invasora y destructora que no forma parte de la naturaleza del planeta Tierra. Si algo nos demuestra toda la historia de la hispanidad es cómo se llega a un sitio, cómo se construye civilización, que no es perfecto, por supuesto, la hispanidad no es perfecta, tampoco vamos a caer en leyendas rosas ni nada por el estilo, pero sí que marca una diferencia, insisto, y nunca me canso de decirlo, porque en el fondo de de la civilización de la que procedemos, porque necesitamos saber qué es la hispanidad, porque tenemos que saber de dónde venimos, para saber dónde estamos parados en el presente y saber qué queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. No puede ser que vivamos en esta coyuntura de banalidad, de cualquier cosa no se puede ir contra la biología, no se puede ir contra la física. Tú puedes decir, no existe la ley de la gravedad. Digo, muy bien, súbete ahí arriba y tírate. Ya veremos a ver si la gravedad te afecta o no te afecta. Y no, por supuesto, no despreciar lo que es el día a día y la vida cotidiana.
Bien, yo trabajo en sanidad pública, felizmente como humanista, porque es para mí una oportunidad de estar a pie de calle y conocer día a día. Y yo llevo más de 25 años trabajando en la sanidad pública, en hospitales y en atención primaria. Y estando siempre de cara al público, de verdad, y me duele en el alma decirlo, pero he visto una degradación continua, un embrutecimiento de la población, una falta de coherencia. Una de las cosas que cuando llegan a un mostrador de atención primaria, que es la base del sistema sanitario, que te dicen, pues mira, pues tal como lo organizan los gestores de la política, que es lamentable y que no está en absoluto con la realidad que hay a pie de calle, no tenemos citas para dar, bien, pues me tienes que dar cita, pero y cosas que la persona no te razona. ¿Y cómo le explicas tú que el sistema que han organizado no permite que la gente tenga las citas cuando las tiene que tener? Que no se han preocupado porque los profesionales de la medicina española hayan emigrado a los 5 continentes, etcétera, etcétera. Y eso de verdad me duele muchísimo, porque con una formación humanística, cuando tú trabajas en la sanidad, que por cierto, habrá que recordar que al final de la Reconquista, nuestra reina Isabel, si es que volvemos siempre a lo mismo, nuestra reina Isabel se dedicaba a organizar los hospitales para los soldados que estaban luchando en el frente en la toma la última parte de la Reconquista. La batalla de Toro, por ejemplo. Por ejemplo. Y luego, porque la sanidad española no surge ni en el siglo XX ni en el XIX, hay una tradición que se va a materializar en Iberoamérica, en Hispanoamérica, perdón, y en Filipinas. ¿Qué es lo primero que se construye? Hospital, iglesia, catedral, se urbaniza, escuelas, universidades. Y eso lo tenemos que poner en valor. Hay una cosa que me duele mucho también como española. Qué difícil es conjugar el verbo unir entre nosotros. Entre otras cosas porque, y volviendo al lenguaje, una de las cosas que este totalitarismo progresista ha querido imponernos y nos está queriendo imponer es, con esto de la igualdad, el igualitarismo, es la envidia. La envidia es un virus, es un veneno. La envidia te acompleja, te achica, no te deja reconocer el talento del otro. Lo que te engrandece como persona y como sociedad es reconocer que aunque no te guste cómo es o lo que piensa esa persona, pero ha hecho una cosa que es buena y que es importante y que nos beneficia a todos. La envidia es repugnante, los celos son repugnantes y no nos dejan avanzar. Y están sacralizando la envidia como el valor para que todos seamos iguales. ¿De qué? ¿Iguales en qué? ¿Materialmente? No me parece decente que una persona que quiere estudiar y esforzarse y que tenga unos logros materiales y otro que no quiere trabajar y que quiere vivir a costa de paga o de subvenciones, vivan con la misma calidad, con la misma calidad de material, si quiere. ¿Por qué? Oye, cada uno que se desarrolle con sus circunstancias y sus intereses, pero en libertad. Sin libertad no hay educación, no hay cultura, no hay justicia y no hay posibilidad de desarrollarnos los seres humanos ni desarrollar nuestros talentos. Si tú no tienes una ocupación en tu vida, si tú no te enfrentas a aquello que nos enseñan los griegos, conócete a ti mismo y vive con tus defectos y con tus debilidades y no te acomplejes con ellas. Intenta controlarlas y mejorarlas. Eso también se aprende de la hispanidad, porque también tiene sus oscuridades y sus defectos, y tenemos que enfrentarnos a ellos. El primero es que no hemos sabido valorar de dónde venimos, ni lo que nos han heredado nuestros antepasados, y eso es lamentable, porque así nos gobierna cualquier mentecato, cualquier mentecata, y cualquier persona absolutamente ajena a cualquier escrúpulo. Y eso no podemos permitirlo. Y tampoco podemos caer ni en la desesperación ni en el conformismo. Dos términos que creo que también tenemos que sacar a colación. Y bueno, como no quiero extenderme mucho más, porque creo que he sido bastante concisa, también me gustaría hacer una referencia a, bueno, pues cómo se ha contado la hispanidad. Todos sabemos que la industria cinematográfica, el lenguaje del cine es muy importante, es una gran vía de comunicación y está controlado sobre todo, y lo han desarrollado muy bien, hay que reconocerlo, en el mundo anglosajón. De hecho, el género cinematográfico por antonomasia de Estados Unidos es el western.
Pero el western no existiría sin la hispanidad. Antes que los vaqueros estaban ay, ¿cómo se llama? Los de cuera, ¿cómo era? Los dragones de cuera. Las faenas de la ganadería, todo se copian, los trajes, todo de la gente que trabajaba con el ganado, la mixta, en el Valle del Guadalquivir, en Salamanca, etc. Y bueno, yo soy de Almería, y allí floreció algo maravilloso que fue el espagueti western. Y bueno, ha muerto Claudia Cardinale hace poco. Yo, una de las películas que más amo, es Hasta que llegó su hora. Y creo que va siendo hora, si tuviéramos 2 dedos de luces, que contáramos, fíjate si no sería un género cinematográfico magnífico, que contáramos de verdad, sin complejos, la hispanidad en producciones cinematográficas en condiciones. Porque vamos, yo estoy convencida que cualquier actor de estos, vamos, el propio Brad Pitt o alguno de estos, el Tom Cruise o demás, hacer, pues no sé, de Hernán Cortés o de Cabeza de Vaca, el viaje de Cabeza de Vaca, que siempre yo le tengo un especial cariño porque me parece increíble su viaje a pie en canoa y como fuera desde la Florida hasta México, andando. Juan Diego creo que hizo. Sí, pero bueno, es mejor, en fin. En fin, que lo que quiero para cerrar mi intervención es que la hispanidad nos da esperanza en la crisis de recesión histórica, de violencia, de crecimiento de un totalitarismo absolutamente rastrero, donde se considera que matar a otro porque piensa o tiene otra creencia distinta está legitimado. No hay ninguna creencia religiosa, ni filosofía, ni ideología política, nada. Hay, por encima de eso, un pensamiento político de ser ciudadano. No hay sociedades civilizadas y que progresen, porque hay otra palabra, progresismo, que no es progreso, sin personas educadas, sin personas con acceso a la cultura, sin personas que sepan estar en el mundo con unos valores y unos límites éticos. Y creo, y además que sepan comunicarlo. Creo que la hispanidad, nosotros como españoles, hispanoamericanos, europeos, tenemos la oportunidad de salir sin miedo. Sé que es complicado porque está todo muy contaminado, pero tenemos que salir a la arena pública del debate de las culturas y de la política y del poder, porque globalismo no es lo mismo que la globalización que enseña la hispanidad. Y creo que eso lo tenemos que poner en valor. Así que mucho ánimo, tenemos mucho por lo que trabajar, hay que remangarse, no dejarse llevar ni por depresiones ni distrés. Bueno, pues esa es otra. La ansiedad, yo creo que ahora mismo es la patología más común que se trata en el sistema sanitario público. La ansiedad. Para eso, hispanidad. Muchísimas gracias a todos. Irene, ¿sabes que Mel Gibson estuvo a punto de hacer un Don Pelayo? ¡Ay, por Dios, mi Mel Gibson, de todos los santos! Ya por la edad y se truncó, pero fue a Asturias incluso. Ay, permíteme una cosilla. Lo de la intervención en el Parlamento Europeo. Ah, ¿es verdad? Ah, muy breve. Muy breve. Pues que yo escribía en el portal de participación que te dejan a los ciudadanos europeos y tuve la suerte de poder participar en un debate con 5 compañeros más, con 5 conciudadanos, y fue una experiencia pues interesante, muy intensa, porque nada más empezar nuestras intervenciones, lo primero que hicieron fue por parte de la izquierda, porque es que fue la representante del PSOE, lo primero que dijo que cómo estábamos allí hablando, que cómo se nos permitía hablar, se puede ver, está en el vídeo, que cómo se nos permitía hablar, pero oiga, que somos ciudadanos, somos polites. Y bueno, fue una experiencia muy intensa. Allí pues compartimos la conclusión, evidentemente, de que todo eso es un disparate, y es una experiencia que animo a que tengamos. Hay que ser constantes. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a José Manuel Cruz, que para mí es pues una referencia cuando me quiero informar
culturalmente él tiene una página web que es La Dimensión Súbita, que igual un día te habla del Museo Romántico, que del cine alemán independiente de hace 3 años, lo que sea, ¿no? Ahora está cubriendo una edición del cine de Málaga. También es un escritor muy prolijo en poesía, ensayo, novela. Estaba comentando antes con él las posibles concomitancias de un poemario que él escribió, Clausura, en la época del COVID, sobre el encerramiento, y su última novela, Las palabras del desconocido, una especie de mundo futuro también, ¿no? Donde parece que también estamos como encerrados, sin posibilidad de salir hasta que viene alguien de algún lado, ¿no? Y eso me gustaría que lo comentaras un poco, aparte de darte la palabra para hablar sobre el hoy de la hispanidad, la hispanidad hoy. Pues una de las posibles interpretaciones de lo que Alfredo ha comentado realmente conecta con lo que yo empecé a pensar en esta ponencia, que me ha costado trabajo, porque yo me siento un poco como en los versos de Quevedo, que dice: ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, ¿no? Es decir, estamos en una situación en que han pasado muchas cosas en el pasado, pero no sabemos ese futuro qué va a ocurrir. Entonces, ante esa situación yo digo, si esta es la situación, ¿de qué puedo hablar, ¿no?, en una conferencia donde el tema de la mesa es la hispanidad hoy? Yo creo, he intentado detectar tendencias de fondo que son las que al final determinan la marcha de los acontecimientos, ¿no? Es decir, las tendencias de fondo son como las termitas en una casa con vigas de madera. Tú no te das cuenta de lo que está sucediendo, pero hasta que te das cuenta que las termitas han terminado de actuar y viene lo inevitable. Hay muchas veces que los hechos temporales, los hechos que son coyunturales de la realidad cotidiana nos despistan. Si recordamos en la segunda mitad de los 90, el gran tema de la lucha por la libertad de información y el pluralismo informativo era la batalla entre el simulcrypt y el multicrypt. Yo no sé cuántas personas se acuerdan aquí lo que era el simulcrypt y el multicrypt. Esa era la gran batalla, ese era el famoso tema de la televisión digital por satélite. Se trataba de que el multicrypt era un descodificador que permitía tener todas las plataformas posibles, y era el que iba a instalar vía digital. Y el simulcrypt solo lo iba a instalar Canal Satélite Digital, que era del grupo Prisa, y solo permitía Canal Satélite Digital. Esa fue la gran batalla que ocupó páginas en los medios de comunicación y que ahora no nos acordamos. Se pensaba que una plataforma con pluralidad de canales iba a garantizar el pluralismo informativo. ¿Qué pasó al final? Al final Canal Satélite Digital compró Vía Digital, también dejó de funcionar porque entró la televisión digital terrestre, tenemos más canales que nunca, y pluralismo informativo, pues no sé, tengo dudas, bueno, no sé. Se pueden ver los partidos ahora de la Primera Federación, hace tiempo, o sea, los aficionados al fútbol pueden disfrutar un Baracaldo, arena de Guecho, que, oye, esto para los aficionados al fútbol es algo importante. Hay un ejemplo de cómo funcionan las tendencias de fondo. Hay un director de Hong Kong, uno de los mejores del siglo XXI, Wong Kar-wai, que hizo en el 2000 y 2004 dos películas que eran Deseando Amar y 2046. Wong Kar-wai en realidad de Shanghái. Cuando entró los comunistas en el poder en China, él se marchó a Hong Kong. Ahí se hizo cineasta y durante mucho tiempo hizo películas contemporáneas sobre Hong Kong contemporáneo. Cuando el Reino Unido restituyó Hong Kong a China, digamos que su reacción fue hacer películas sobre el pasado de Hong Kong. Ya no ha hecho nunca más películas sobre el Hong Kong contemporáneo, un poco como protesta. No puede protestar explícitamente, pero es su forma de protestar. Entonces esas dos películas que he mencionado, Deseando Amar y 2046, recrean el ambiente sonoro que existía en Hong Kong entre el año 62 y el año 68. Y de repente tú te sorprende que escuchas a Nat King Cole en español. Pregunta, ¿por qué Nat King Cole en español? Porque allí a Hong Kong iban las orquestas de baile de Filipinas. Recordemos que Filipinas había sido española,
allí se hizo popular Nat King Cole, entonces pues iban a Hong Kong y tocaban a Nat King Cole en español. Por eso aparece. Bien, estoy hablando de ambiente musical en Hong Kong entre los años 62 y 68. Hay un director filipino que se llama Brillante Mendoza. Brillante Mendoza, o sea, no Howard Phillips, no Charles Smith, no, Brillante Mendoza, que nace, lo he apuntado, 30 de julio del 60. Yo tuve la oportunidad, este director ganó la palma al mejor director en el Festival de Cannes por una película llamada Kinatai. Bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Festival de Cine Fantástico de Málaga del año 2019 y este señor no sabía español, no sabía ni papa, vamos, ni chapurrear, no intentó ni decir buenos días, nada. Es decir, estamos viendo cómo en Filipinas, mientras que la orquesta de baile de la época, que evidentemente correspondían a una época de formación previa, de una cultura previa, todavía utilizaban el español, cuando alguien nacido a principios de la década, el español ha desaparecido completamente de su cultura. A eso me refiero yo cuando hablo de la importancia de las tendencias de fondo. ¿Qué está pasando de fondo? Porque eso es lo que viene a determinar a largo plazo qué va a ocurrir. Yo, en cuanto a la tendencia de fondo, voy a hablar de dos elementos. Por un lado está un problema crónico que tenemos todos los países de la hispanidad, que es nuestra debilidad económica. Por el motivo que sea, no está claro, no hay si aquí el tema de por qué en un momento dado los países que forman la hispanidad se descuelgan del avance económico de otros países, reuniéramos expertos y viéramos a ver qué conclusiones llegan, no llegarían a ninguna conclusión de consenso. Es decir, es un tema que está abierto y que no tiene una respuesta clara. Yo, que vengo de Málaga, puedo decir que ni tan siquiera está claro por qué no hay una explicación clara de por qué se produce el atraso económico de Andalucía. Ya no estoy hablando de una formación más amplia, hablo concretamente de Andalucía. No hay una explicación clara. Pero es cierto que esa debilidad económica existe y evidentemente nos resta potencial para jugar un papel más destacado en la escena internacional. Hay dos factores que sí quiero mencionar, que es que, por un lado, la ventaja que podíamos tener de cara a ese mundo que nace a finales del siglo XVIII, que es el formar una unidad económica, se rompe con la independencia económica de los países, la separación entre España y América y la propia separación de los países hispanoamericanos entre sí. Pedro de Tena, en el anterior encuentro, habló de los proyectos que hubo para que esa unión no se rompiera, sino que el rey de España siguiera siendo, pues, digamos, el soberano de todos esos territorios, pero que se pudiera mantener una cierta unidad económica. Pero claro, al romperse esa unidad económica, pues la realidad es que perdemos una ventaja competitiva, quizá involuntariamente, pero ocurrió. Y luego otro problema que hay es que cuando tú tienes una organización muy sofisticada, y la organización de la monarquía hispánica en los siglos anteriores al XVIII era muy sofisticada, luego cuesta mucho trabajo adaptarla a unas circunstancias nuevas. Ese problema no lo tuvo Estados Unidos. Estados Unidos nació de cero y pudo hacer la estructura que le era necesaria para adaptarse a esa realidad. En el caso de nosotros, es que tenemos ya toda una serie de instituciones avanzadas y, claro, modificarlas es más complicado. Tenemos entonces, por un lado, la realidad de que la debilidad económica nuestra nos resta oportunidad. Y luego, yo creo que hay que hablar del triunfo de 3 distopías y media. Hay 9 semanas y media, 4 bodas y un funeral. Bueno, pues yo voy a hablar de 3 distopías y media. La primera distopía que ha triunfado es la que dice, ya que estamos en el foro liberal, es oportuno decirlo, la que dice Friedrich von Hayek en Camino de servidumbre. Que el Estado cada vez tiene más poder, cada vez tiene más fuerza y esto es una espiral que no tiene freno. Hay una discusión entre economistas, los economistas neoclásicos, Marshall, Pigou, Keynes, creían que el Estado podía intervenir con efectos positivos. La escuela austríaca, Menger, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, decían que no debía intervenir porque eso iba a ser negativo en todo caso. Lo que Camino de servidumbre refuerza es que
no hay un límite en la intervención del Estado. Es decir, si el Estado empieza a intervenir en un campo, esa intervención irá ampliándose hasta controlar todo. Nosotros, en el momento actual, tanto yo creo que en Estados Unidos ocurre, pero en España también, sabemos por sentado y no discutimos que hay un control absoluto de las telecomunicaciones. Esto es algo que se admite, y nadie además, ningún proyecto político quiere intervenir en esa materia. Es decir, nadie dice, bueno, oye, el control de las telecomunicaciones que existe en España el famoso sistema SITEL, yo no sé si eso ahora se controla, no sé si eso tiene mayor fiscalización, no lo sé. Durante unos años hubo mucha polémica y eso sencillamente se ha olvidado. Y démonos cuenta que el Estado, en el gobierno, la administración pública española, tiene el control de las telecomunicaciones, tiene el control de todo lo que son relaciones de trabajo a través de la seguridad social, tiene el control de todo lo que es patrimonio a través de la información que le suministra a las distintas entidades bancarias, y ahora ya conoce las facturas que se emiten cada vez más en tiempo real. El gobierno tiene toda la información. Si Fouché resucitara, moriría de envidia, diciendo, pero ¿qué habéis construido? O sea, ¿cómo yo no tuve la oportunidad de hacer eso? Pero llega hasta un extremo esa intervención del gobierno, de los gobiernos, que, por ejemplo, una cosa que no ha generado debate apenas y que a mí, es decir, filosóficamente habría que reflexionar, esa decisión del gobierno del Reino Unido de abril del 2024, que dice que todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 no van a poder comprar tabaco. Se podría dar la paradoja de que dos hermanos mellizos, uno ha nacido a las 23:55 del 31 de diciembre de 2008 y sí va a poder comprar tabaco, y su hermano, por haber nacido a las 0:05 del 1 de enero de 2009, pues no pueda comprarlo. A mí mi pregunta es, ¿tiene el gobierno o sea, ¿dónde se dice que el gobierno puede discriminar en la adquisición de determinados bienes por cuestiones de edad de nacimiento? No se son temas que no se discuten, ¿no? Hay otros temas que se discuten, pero me sorprende sobre todo los temas que no se discuten y que quizás sí deberían tener un cierto debate y una cierta reflexión. La segunda distopía que se ha cumplido, y vamos a ir al otro campo, o al otro lado del campo ideológico, es la que decía en el nuevo Estado industrial John Kenneth Galbraith. Cuando vemos el poder que tienen ahora mismo las grandes corporaciones, Netflix, Google, Meta, Apple, Amazon, pues nos damos cuenta que incluso ha ido mucho más allá de lo que él predecía. Y ojo, él decía que esas grandes corporaciones y el Estado no iban a estar enfrentadas, sino que iban a estar unidas por intereses comunes. Y yo creo que en gran medida muchos de los acontecimientos que han venido en los últimos tiempos van en esa dirección. La tercera distopía que se ha cumplido, pues nos venimos a casa, y también con otro pensador liberal, que es don José Ortega y Gasset, con la rebelión de las masas. Él decía que en el prólogo a la edición francesa del libro dijo que la palabra es un sacramento de muy delicada administración. Yo me pregunto si ahora viera las redes sociales, ¿qué diría? No, pues sí, sencillamente diría, ya os lo dije, yo no tengo que publicar otro ensayo, yo voy a reeditar el mismo y voy a poner un prólogo explicando que es perfectamente aplicable a lo que pasa en las redes sociales, que no es más que la expresión de ese hombre masa, de ese ser humano masa que él ya predijo. Y la media distopía que se ha cumplido es la de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta se ha cumplido a la mitad porque se pensaba que se iban a prohibir los libros. La realidad es que no ha habido necesidad de prohibirlo, sino que la cultura y todo lo que es manifestación cultural del pasado va siendo arrinconada poco a poco por medio de ese ser humano masa que quiere olvidar o que pretende olvidar la cultura sobre la cual se asienta. Y este triunfo de estas tres distopías y media viene a dar un clima muy parecido
bueno, 1984 de Orwell, ¿no? Entre lo que es ese control de la información y de los datos de los ciudadanos y de los ciudadanos mismos por parte de distintos poderes y de la desaparición de la individualidad en forma de un ser humano masa que actúa de un modo, digamos, no sé si, evidentemente, no coordinado, pero más impulsivo o instintivo. Se guía más por pulsiones que por un pensamiento sensato y racional. La consecuencia de todo esto para la hispanidad pues es que ese olvido de la base cultural sobre la que nos asentamos pues da lugar, por ejemplo, a un fenómeno como Netflix. No nos engañemos y digamos, es que claro, Netflix es un producto de la industria norteamericana. Sí, pero es que en Netflix hay series polacas, series alemanas, series francesas, series británicas, series hispanoamericanas, series españolas, series escandinavas. Pero ahora bien, todas están cortadas por el mismo patrón. Es decir, tú por mucha serie que veas, verás que todo más o menos se rige por los mismos criterios. Se ve desde lejos una serie de Netflix como es. Entonces, esta debilidad económica que padecemos desde finales del siglo XVIII y estas 4 distopías que creo que están triunfando, lo que provocan no es que la hispanidad desaparezca, sino que poco a poco se pueda ir diluyendo. No solo la hispanidad, sino cualquier forma cultural particular y específica, en favor de algo más impersonalizado, menos específico, más borroso, más uniforme, que era algo que también José Ortega y Gasset en su ensayo comentaba. Esa situación, esa lucha contra esa dilución, yo creo que es la principal lucha que tenemos que llevar a cabo, siendo conscientes de que tenemos 4 distopías a las cuales enfrentarnos, que no son nada fáciles de luchar contra ellas y que no son nada, va a ser nada fácil restarle camino ni restarle el terreno que tienen ganado. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, voy a dar un nombre que le va a sorprender, pero voy a dar la vuelta de lo que él dijo. Voy a hablar del Che Guevara y su teoría del foquismo. Él decía, hay que crear 2 Vietnam, 3 Vietnam, 4 Vietnam. Vale, yo lo que digo es que hay que crear 2 redes hispánicas, 3 redes hispánicas, 4 redes hispánicas, muchas redes hispánicas y 2 foros liberales, y 3 foros liberales, y 4 foros. Es la única manera que a mí se me ocurre de luchar contra esos 4 peligros, esas 4 amenazas que día a día parece que avanzan más, pero que yo creo que sí que tenemos la oportunidad de luchar contra ellas. Ese es mi diagnóstico de la hispanidad hoy, y no quería cerrarlo de manera pesimista, sino que quería proponer una vía por la cual yo creo que podemos luchar y hacer algo. Muchas gracias. José Manuel, esperemos que el hermano gemelo que nace sin la prohibición le pase tabaco luego al hermano pequeño, ¿no? Es una duda, ¿qué pasa si... Cuidado, hay que tener cuidado ahora mismo si en unos años tú vas al Reino Unido y le compras tabaco a alguien. Pues a lo mejor te puede acabar en la trena. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, pues bueno, habrá que tener cuidado. Para que me saquen. Muy bien, por favor. No, gracias. No, mi intervención no es solamente es para felicitar a la mesa, y hablo en representación de Jorge Cases Meiro, que tenía que haber estado aquí esta tarde, pero no ha podido venir, y en su representación yo vengo a disculparme. Es que no lo dijo Alfredo. Y en segundo lugar, quería también una disculpa en mi nombre, aunque debería haberlo hecho don Alfredo Arias. Don Alfredo Arias es el narrador, es el cronista del primer encuentro de Res Hispánica. Un libro que algunos de ustedes no tendrán y que lo tendrán dentro de un rato porque tenemos ahí en el coche unos cuantos. Y en ese primer encuentro, pues estuvimos todos los que estamos aquí y algunos más, pero estuvieron 2 personajes que están aquí a mi derecha, que son el decano, el profesor Iturmendi, y el doctor Gago, y Pedro Gago.
y aparecen en ese primer encuentro todos, menos ellos, porque se marcharon un poco antes y Alfredo se olvidó de incluirlos. Y entonces, nada más que yo quería, como al principio de la intervención yo estaba fuera y Alfredo se le olvidó, lo mío era una cosa, como veis, muy elemental. Os felicito porque esta será una de las grandes mesas que, fíjense ustedes, es una gran mesa de trabajo y claro, ha faltado una persona y yo quería pedir disculpas. Muchísimo. Nada más que esto y ya el turno de debate. Clausuramos. ¿Queréis alguna pregunta, alguna intervención? Yo sí quería comentar, al hilo de lo que antes se habló de la falta de una épica moderna de la hispanidad, que no suene a rancio. Y hay un canal que has mencionado tú, que es el de el cine, que nunca sonará a rancio y que no hemos explotado. Pero hay dentro del cine que otros se han explotado y que ha producido verdaderos mitos, por ejemplo, por un puñado de dólares, por ejemplo, el spaghetti western. Obsérvese las dos palabras, spaghetti y western. Es decir, ahí los italianos pegaron fuerte, como suelen hacer. La historia del spaghetti western es fascinante porque está llena de sorpresas. Y una de esas sorpresas me la llevé yo este verano cuando estaba en Santo Domingo de Silos, que es un epicentro para mí, al que acudo cada vez que puedo desde hace muchos años, entre otras cosas para hablar con un monje de allí, con el padre Bernardo, que tiene 90 años y que tiene la mente tan lúcida como el padre Teodoro, ¿no? Este verano, casualmente, llego a Silos y me encuentro unas siluetas de tamaño natural repartidas por allí, que yo identifiqué porque soy aficionado al cine y concretamente al grupo de películas míticas de Clint Eastwood, como el personaje de Clint Eastwood en esos westerns, ¿no? Y más concretamente en El bueno, el feo y el malo, donde él es el bueno. Y por supuesto triunfa, como triunfó España durante mucho tiempo, pero no lo ha vendido, o no lo ha vendido en época reciente. Y casualmente descubro por un folletito que se han cumplido los 60 años del rodaje del bueno, el feo y el malo allí, a muy pocos kilómetros de donde están las primeras huellas del castellano, las glosas silenses. El mundo entero ha presenciado el duelo final del bueno, el feo y el malo y lo tiene metido aquí con emoción, pero el mundo no sabe dónde nació el español. Y bueno, visitamos el lugar porque el lugar es un punto de peregrinación. Allí va mucha gente, hay que atravesar un camino complicado, pero se llega y está acondicionado y está exactamente igual que cuando se rodó, prácticamente. Han desaparecido algunas de las, me parece que 5.000 cruces que se construyeron. Aquello se construye para cumplir el guión escrito. ¿Y sabéis quiénes construyen todas las tumbas? Soldados españoles. Soldados españoles construyeron el decorado que todo el mundo tiene en la retina
de una película que está presente y va a estar presente durante mucho tiempo en la mentalidad colectiva y en las emociones que movilizan la vida y la actividad de muchísima gente en todo el mundo. Bueno, yo creo que es una lección y que deberíamos aprender de nuestro pasado porque hemos construido no solamente lo que tenemos aquí, que es un auténtico tesoro en parte inédito, hemos construido también Hollywood. Y eso es mucha tela. Yo podría... Había ahí alguien que quería... Por favor. Yo también.